Durante este martes y miércoles, la atención nacional está concentrada en el Senado de la República, donde se votará si el legislativo le da el visto bueno a la consulta popular a la que ha llamado el gobierno Petro, mientras el presidente se encuentra en China en su visita diplomática. Pero en paralelo, también está la tensión en el aire sobre lo que puede ser el momento definitivo de la reforma pensional, que ya superó su paso por el Congreso, pero está en veremos si la Corte Constitucional acoge la demanda de, entre otros, la senadora Paloma Valencia sobre vicios de trámite en su paso por Cámara. Les consultamos a las senadoras Valencia del Centro Democrático y a Marta Peralta Epieyú del MAIS y promotora de la reforma pensional cómo ven el panorama de las dos iniciativas. Hoy es miércoles 14 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Ayer, 13 de mayo, es decir, 12 días después de la radicación de la propuesta de la consulta popular en el Congreso por parte del gobierno Petro, empezó la exposición de motivos para buscar la votación de la consulta popular, de si pasa la consulta popular, es aprobada en el Senado. Un espacio en el que, por supuesto, está la caldera a todo taco porque tanto los defensores de la propuesta como la oposición al gobierno están sacando todos sus argumentos, toda su batería para llegar a la votación y ver si hay mayoría por llevar adelante la consulta popular. Hablaron diferentes senadores, tanto de la oposición como de gobierno, para exponer lo que consideran tiene que ser el camino de esta consulta popular. ¿Qué puede significar? Pero 5 horas después de haber comenzado, la sesión se levantó por falta de quórum y continuará este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Se espera que este mismo miércoles ya haya una votación definitiva. Entre tanto, hay lo que llaman, ese lugar común que dicen una calma tensa en lo que respecta a la reforma pensional, porque se encuentra pendiente el concepto que puede emitir en cualquier momento la Corte Constitucional acerca de si acepta las demandas al proceso de la reforma pensional, según la cual, dicen, no se dieron los debates apropiados en Cámara de Representantes, se asumió el documento que llegaba de Senado y se le dio el trámite. Eso es lo que demanda la oposición. Tanto los promotores de la iniciativa como la gente de gobierno dicen que precisamente se cumplieron con los requerimientos para que el proyecto siguiera adelante. En medio del ruido y de la actividad que se vivía este martes en el Congreso, hablamos con las senadoras y por ello las fallas de sonido que detecten en nuestra conversación. Senadora Peralta, ¿cómo se sienten las energías en torno a la bancada que está promoviendo la consulta popular? Bueno, estamos en medio del debate de la consulta popular. Están interviniendo por bancada de los distintos partidos. Se le dan aproximadamente entre 10 y 15 minutos a cada partido y han compartido los tiempos en las diferentes bancadas. Acá hay posturas a favor y en contra. Acabó de participar, por ejemplo, el Partido Cambio Radical, quien se opone a la consulta popular, y nosotros esperamos realmente que el día de hoy ese Senado de la República le pueda dar la oportunidad a los ciudadanos de que realmente puedan decidir sobre su futuro laboral. Eso es lo que realmente nosotros esperamos, que hoy podamos contar con las mayorías. Esperamos también que convencer sobre todo a los senadores que todavía están indecisos, y esto realmente para que le brinden las herramientas y basado en el principio de soberanía popular, y estaremos así defendiendo la consulta popular por un trabajo digno, decente, justo, humano. ¿Y creen que tienen los votos suficientes, senadora? Bueno, nosotros esperamos contar con los votos hasta el último minuto, donde estábamos reunidos, contábamos con la mayoría que se requiere, y eso esperamos ahora en la demostración para nosotros mejor
que hoy se vote, porque la ciudadanía está a la expectativa, los colombianos están muy atentos a este debate y por supuesto yo creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que el día de hoy se vote esta consulta popular, esta convocatoria. Bueno, senadora, de todos modos hay un ambiente, digamos, difícil, es decir, usted se encuentra con una oposición que está dispuesta a frenarlo y con el presidente del Senado que ha tenido una posición que por supuesto ha sido muy crítico con ustedes. ¿Cómo ve las posturas de la oposición en este momento? Bueno, realmente el presidente del Senado el día de hoy ha estado muy respetuoso en los tiempos, en las participaciones, situación que de verdad valoramos y ha estado muy tranquilo. Entonces, los argumentos han venido de parte y parte, argumentos, contraargumentos, como es normal en el debate, pero lo definitivo va a ser ya la votación de esta solicitud como tal. Ahora la senadora Paloma Valencia, quien habló con nosotros antes de su intervención, que fue muy comentada en la plenaria del Senado. ¿Cómo ve usted, senadora, cómo está el panorama para la consulta popular? Bueno, yo creo que es muy difícil porque pues esta mañana oía yo por los medios de comunicación la cantidad de nombramientos que con ocasión de la consulta popular se han venido haciendo, que van desde el Ministerio de Comercio, paseando por la Unidad de Víctimas, al Fondo de Adaptación y tantas otras entidades, incluyendo FONADE, FONTUR, que están todas en una gran lista de favores políticos. Entonces, pues, viendo esa lista, uno empieza a sentir que los que vamos a votar en contra vamos a terminar siendo minoritarios. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿qué va a hacer el colombiano cuando realmente se dé cuenta que esta reforma laboral destruye 500.000 de empleos? Carlos, que puede ser el tuyo, el mío, el del colombiano que nos está escuchando, el de su esposa, el de su hijo. ¿Quién se va a hacer responsable del 500.000 de colombianos que van a perder su empleo? Senadora, ahora aprovechamos esta oportunidad para preguntarle por la reforma pensional que usted demandó y que está actualmente en la Corte Constitucional. ¿Cómo ve el panorama de la demanda? Bueno, la demanda básicamente tiene dos argumentos de fondo. El primero es mostrar cómo el gobierno, con las mayorías en el Congreso, pues aplastó a quienes tenían ideas divergentes. Y no hubo realmente un cuarto debate. Cuando uno aprueba los proyectos, lo que tiene que es tener 4 debates, los que sean en comisiones y en las plenarias. Pero cuando llegó el proyecto a plenaria, como ya iba tan corto de tiempo, en nuestra opinión, ya iba hundido, pues lo que ellos decidieron fue decir, se acoge el texto de Senado. Y se acoge el texto de Senado fue que discutieron una proposición durante media hora de acoger el texto de Senado, decretaron la suficiente ilustración que no se puede decretar sino hasta 3 horas después de haber iniciado la discusión y votaron para acoger el texto de Senado. ¿Y eso qué significó? Que se quedaron 700 proposiciones que había radicadas sin que nadie pudiera ni defenderlas, ni opinar, ni nada por el estilo. Y eso, por supuesto, significó que además votaron un texto que era el de Senado sin siquiera conocerlo, sin haberlo leído, sin poderlo discutir, sin aceptar ninguna modificación. Es decir, no hubo un último debate y la ley exige que haya 4 debates. Y el segundo argumento era el tema de la suficiente ilustración, que como decía, uno puede agilizar los debates para que no haya obstruccionismo, pero no se puede agilizar por encima de los derechos de las personas a opinar. Entonces, cuando decretan una suficiente ilustración, sin haber dado los tiempos para que la gente presente sus argumentos, pues volvieron a violar los derechos de la oposición y de las minorías democráticas en el país. Ahora con la senadora Marta Peralta Pieyú del MAIS y del Pacto Histórico, quien además es la cara visible en el momento en el que se aprobó la reforma pensional. Fue una de sus máximas promotoras y estuvo allí al lado de la ministra de Trabajo en ese entonces y fueron, digamos, celebraron el que ha sido probablemente el triunfo más importante de las reformas sociales hasta el momento, el que más ha avanzado de los proyectos sociales del presidente Gustavo Petro a partir o a través del Congreso. ¿Cómo ve usted el tema de la demanda? ¿Cómo ve usted el momento de la reforma pensional? Bueno, nosotros esperamos que realmente pueda entrar en vigencia y materializarse a partir del 1 de julio, como está en la ley
actualmente y esperamos que la Corte Constitucional también pueda tener en cuenta el concepto favorable que emitió la Procuraduría. No es cualquier concepto, puesto que el procurador hoy tiene toda la experiencia, tiene toda la capacidad, el conocimiento y además pudo vivir de cerca este debate, este procedimiento. Y realmente esperamos que la Corte Constitucional tenga ese espíritu que siempre ha tenido de proteger la sociedad, de proteger esta población que merece tanto una dignidad en su vejez a la población adulta mayor. Y nosotros esperamos que tanto esfuerzo valga la pena, es dejando que la ley de reforma pensional pueda entrar en vigor este 1 de julio y así empezar a beneficiar a más de 3 millones de adultos mayores que hoy se encuentran en pobreza y en pobreza extrema en todo nuestro país. Entonces esperamos realmente que esto sea un gran avance y que la Corte Constitucional pueda decidir en este espíritu y esperamos nosotros también con toda la expectativa y la esperanza de que pueda entrar en vigor con toda su fuerza. Para usted no tiene asidero lo que ha dicho la senadora Paloma Valencia de que básicamente es que no hubo cuarto debate, no hubo último debate. No, realmente no. Ahí lo que hemos visto es argumentos rebuscados que buscan es dilatar la puesta en marcha, la vigencia de esta ley tan importante. Se ha hecho ese tipo de trámites para otros tipos de proyectos de ley, pero como este es una bandera del gobierno de Gustavo Petro, es por eso que han querido ponerlo en la talanquera. Creen que perjudican a Gustavo Petro, pero a quien realmente vienen perjudicando es a la población adulta mayor que no tiene que comer, que les toca vender en las esquinas, que les toca realizarse el día a día. Esta ley es dignidad, es justicia social. Esperamos que pueda entrar en vigencia y pueda materializarse a partir del 1 de julio de este año. Senadora Valencia, hay gente que dice que esto no va a prosperar, que la Corte Constitucional no va a frenar la reforma pensional. Y por eso dicen los defensores del gobierno que todo el tema de las supuestas coimas que se les paga a Iván Name, senador y presidente de la colectividad en ese momento, y a Andrés Calle de la Cámara de Representantes, es un intento por tumbar la reforma pensional desde otra vía. Pero se supo este mismo martes, trascendió que hay la posibilidad de que se anulen los casos contra los dos congresistas debido a problemas en la recolección y presentación de las pruebas en su contra. En ese sentido, ¿cómo ve usted el panorama de esos dos escenarios? Yo creo que los vicios que tiene la reforma son sumamente graves. Y entonces lo que ha dicho, por ejemplo, Rodrigo Primi, es que la culpa de que la reforma tuvieran que pupitrearla desde la oposición porque la saboteó y que dilató los debates a pesar de que después decía que no hubo debates. Y yo creo que esas son falsedades, porque lo primero es, la oposición en este país es minoritaria. En el Senado nosotros somos 12 senadores del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical, es decir, nosotros solamente tenemos 23 senadores y son 105 senadores, de manera que no existe la posibilidad de que nosotros, porque nos salgamos, se les caiga el quórum. El quórum es la mitad más uno. ¿Por qué se les caía el quórum? Porque ellos no hicieron acuerdos. Y yo creo que eso es muy importante, Carlos, que la gente lo tenga muy en cuenta. La razón por la cual la pensional se demoró tanto fue porque el gobierno sigue teniendo esa visión de que ellos tienen que lograr sacar los proyectos de acuerdo al capricho de Petro, sin aceptar modificaciones de ninguna fuerza política, comentarios de ningún experto. Y entonces acuérdense que ellos radican en octubre, ¿cierto? La reforma se anuncia en diciembre y solamente se vota en abril, cuando el gobierno hizo un acuerdo con el Partido Liberal. Entonces, ¿quién quemó el tiempo? ¿La oposición? No. La oposición hizo todo lo posible por quemar tiempo, pero si nosotros no hubiéramos contado con las mayorías para que no hubiera discusión, pues no habría habido posibilidad de que nosotros lo hiciéramos. Con 23 congresistas tú no desbaratas el quórum, con 23 congresistas tú no defines qué se va a discutir en la plenaria. Si ellos tuvieran tenido la mayoría, la reforma se hubiera votado en octubre o en noviembre o en diciembre o en enero o cuando ellos quisieran. La razón por la que se vota
en abril, es porque solo en abril, cuando ya vieron que la reforma no iba a avanzar, decidieron hacer un acuerdo con el Partido Liberal. Y ahí viene el tema que tú mencionas, y es cómo lograron los votos del Partido Liberal. La Corte Constitucional acaba de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que manden las investigaciones. Las noticias que tenemos de medios de comunicación es que hay 60 congresistas investigados por haber recibido platas de la unidad de riesgo para votar la pensional. ¿Eso qué significaría? Pues que ahí no hubo ningún voto libre ni nada por el estilo. Lo que hubo fue una compraventa de votos y por lo tanto la votación empieza a tener unos problemas de legitimidad muchísimo más graves que los procedimientos alegados. Entonces yo creo que cuando el gobierno abrió el debate en torno a si la oposición era la que había incumplido, pues hizo que se hiciera un zoom a un escenario más grande de por qué se había demorado la reforma, y ahí, en esa discusión que abrió el propio gobierno y sus defensores, el doctor Uprimi, lo que se empieza a ver es que los votos que consiguieron vienen de un escándalo de corrupción. Senadora Valencia, cuando el senador Iván Name llegó a la presidencia del Senado, la oposición celebró. Dijeron, este es el hombre que va a llevar la postura del centro democrático, de los opositores, de todos ellos con respecto a las reformas sociales, y el mismo senador vociferaba que iba a tumbar los proyectos sociales. ¿Qué pasó ahí? Pues hombre, yo diría que ojalá el doctor Name logre explicar todas estas cosas y demostrar su inocencia, porque yo creo que es muy triste para el país, que celebró muchísimo sentir que Name estaba en oposición al gobierno, descubrir que en realidad era en un complot con el gobierno. Creo que esa sería una noticia muy triste para la legitimidad de este país y la confianza que los ciudadanos tienen en los políticos. Creo que estas son las cosas que no debieran nunca pasar. Senadora Peralta, ¿qué opina usted de las acusaciones contra el senador Iván Name y el representante Iván Calle acerca del rol que pudieron jugar en el avance de proyectos como por ejemplo la reforma pensional? Bueno, sobre el particular prefiero no opinar, puesto que ya es un proceso en manos de la justicia, pero que nadie quisiera estar en ese lugar. Entonces esperemos a ver qué se resuelve en este proceso. Podcast El Tiempo.